Buenas tardes, muchas gracias a ustedes por la invitación. Para nosotros siempre es un honor estar en actividades de educación médica continua. Y bueno, en esta ocasión a mí me han pedido hablar un poco acerca del tamizaje en cáncer de pulmón, es decir, estas estrategias que tenemos para la detección temprana en esta enfermedad. Y bueno, recordarles a quién debemos realizar este tipo de estrategias para impactar en la supervivencia de los pacientes, porque hoy sabemos que el cáncer de pulmón es un problema de salud pública y bueno, pues lamentablemente representa la principal causa de muerte por cáncer en el mundo, siendo el cáncer más agresivo comparado con otras neoplasias. Y bueno, pues me gustaría recordarles un poquito por qué estamos hoy, aquí en esta tarde, hablando de cáncer de pulmón. Y bueno, pues a pesar de que sabemos de que es un tumor frecuente y que según las últimas estadísticas nos han dicho que el cáncer de pulmón, cuando juntamos ambos géneros, hombres y mujeres, rebasa incluso las estadísticas de cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de colon y recto. A pesar de eso, no lo sospechamos lo suficiente. A pesar de que sabemos también que detectarlo de manera temprana en estadios iniciales es lo mejor para los pacientes, lamentablemente no tamizamos de manera generalizada a nuestros fumadores, que al día de hoy son la población de más riesgo de desarrollar esta enfermedad. Y a pesar de que sabemos de que afortunadamente la oncología ha avanzado bastante y tenemos muchas opciones nuevas de tratamiento para poder atacar esta enfermedad, lamentablemente pareciera que como equipo médico, como equipo de salud, no buscamos las oportunidades para nuestros pacientes y que ellos accedan a tratamientos oportunos. Y eso lamentablemente se traduce en una conclusión, que los pacientes que reciben el diagnóstico de cáncer de pulmón en la actualidad sigan muriendo. Y bueno, estos son los tres puntos por los cuales nos encontramos aquí para poder hablar de la detección temprana de cáncer de pulmón. Y me gustaría recordarles algunos datos aislados, pero que al final se centran en cáncer de pulmón porque se centran en el principal factor de riesgo, que es el tabaquismo. ¿Qué impacto tiene el fumar en el contexto de las enfermedades oncológicas? Porque lo relacionamos mucho con cáncer de pulmón. Sin embargo, el tabaquismo está relacionado y vinculado a más de 16 tipos de cáncer. Prácticamente todos los tumores sólidos están vinculados a que una persona fume y entonces esa persona tiene el riesgo de desarrollar en algún momento de su vida algún tipo de neoplasia. Aquí en esta imagen, como pueden ver ustedes en los círculos rosas, el tamaño del círculo es qué tan importante es el tabaco en el cáncer que viene descrito y como ven, pues cáncer de laringe, cáncer de pulmón son de los más importantes y más relacionados, pero eso no exime a que el fumar no aumente el riesgo de desarrollar otro tipo de neoplasias, por lo cual tenemos que tener una lucha importante contra el tabaco y todos los que nos dediquemos al área de la salud debiésemos abogar por esta lucha contra el tabaco y poder hacer que estos factores sean cada vez menos incidentes en la población para poder controlar las enfermedades oncológicas. ¿Qué contiene el cigarrillo? Por lo cual está vinculado al desarrollo de cáncer y de muchas neoplasias, como ya lo vimos anteriormente. Bueno, pues prácticamente tiene 7,000 sustancias y de estas 250 están vinculadas con un efecto nocivo en la persona. 69 sustancias hasta el 2022 eran las que estaban descritas que podían causar cáncer en el cigarrillo. Y aquí ustedes seguramente han visto esta imagen que la menciona como una autopsia de un asesino, es decir, del cigarro convencional. Y bueno, pues describen 69 sustancias. Sin embargo, en la actualidad, a partir del 2022, se actualizó la cantidad de carcinógenos que contiene un cigarrillo. Y hoy sabemos que no solo tiene 69, sino ya están descritas 83 sustancias vinculadas de manera directa al desarrollo de algún tipo de cáncer en la persona que consume de manera cotidiana cigarrillos convencionales. Por un lado está el alquitrán, que está vinculado a daño orgánico, y por otro lado está la nicotina, que si bien esta no es carcinogénica, está vinculada a la posibilidad de generar la adicción y por eso es que muchos fumadores pues difícilmente pueden por sí solos dejar esta adicción, pero hoy conocemos qué papel tiene cada una de las sustancias y está vinculada 83 de ellas al desarrollo de cáncer. Hay muchos tipos de cáncer, sin embargo, aquí les pongo en esta imagen para que vean el impacto que tiene el fumar en el desarrollo de cualquier tipo de cáncer de pulmón. Hablando específicamente ya de cáncer de pulmón, todos los tipos de cáncer de pulmón están asociados a que una persona fume, en mayor o menor cuantía cada uno de los tipos, sin embargo, todos están vinculados a aumentar la probabilidad de que esa persona que se expone de manera cotidiana y a largo plazo a cigarrillos convencionales, pues sus células del pulmón puedan transformarse en células malignas y empezar el desarrollo de un cáncer. Sin embargo, también esta pregunta a veces nos surge.
de por qué hay tanta gente que fuma y no ha desarrollado un cáncer, o por qué hay gente con cáncer sin siquiera haber fumado. Y bueno, pues esto es multifactorial. Si bien está vinculado el cigarro a desarrollar cáncer, también hay otras cosas que pueden impactar en que se desarrolle o no se desarrolle esta neoplasia, o incluso se desarrolle a edades más tempranas. Y esto se llama susceptibilidad genética y lo estudia la epigenética, es decir, la interacción entre los genes y el entorno de una persona, qué susceptibilidad le confiere a cada uno de nosotros el hecho de exponernos a un factor de riesgo. Y por eso es que por ahí vemos personas que han fumado toda su vida y nos dicen, yo me voy a morir de otra cosa porque pues yo llevo fumando 50 años y nunca me han dicho que yo esté desarrollando un tumor. Bueno, pues esto no quiere decir que sigamos fomentando la adicción, simplemente es entender que sí va a haber este escenario de personas que fuman mucho tiempo y que no han desarrollado un cáncer porque tienen incluso genes protectores, como lo vamos a ver ahorita. Todas estas son las variables que influyen en desarrollar un cáncer de pulmón en una persona que fuma. ¿Qué cantidad de cigarros fuma? ¿Qué tiempo del día destina para fumar? ¿Cómo es su patrón de consumo? Es decir, lo prende y se lo termina todo, utiliza cigarrillos con filtro, utiliza el cigarrillo en espacios cerrados, etcétera, etcétera. Incluso el tipo de cigarro que está utilizando la persona son variables que pueden influir a que una u otra persona, que son fumadoras ambas, desarrollen o no desarrollen un cáncer a pesar de que están siendo expuestas. Y algo de esto que es muy importante es la parte genética, como les había comentado. Hay genes protectores en los fumadores para el desarrollo de cáncer y genes que predisponen per se al desarrollo de cáncer de pulmón sin siquiera haber fumado una cantidad importante de cigarrillos. Entonces, es por eso que vemos este escenario, pero eso no quiere decir que bajemos la guardia contra la lucha contra el cáncer de pulmón, bueno, el diagnóstico de cáncer de pulmón y la lucha contra el tabaco, simplemente es entender que estos escenarios se presentan y que el cigarro está vinculado al desarrollo de cáncer por 83 sustancias carcinogénicas en su interior. Incluso también, antes de pasar ya directamente a hablar de cáncer de pulmón y de cómo diagnosticarlo de manera temprana, está esta otra pregunta de si las otras técnicas actuales para consumir nicotina también están vinculadas al desarrollo de enfermedades respiratorias y cáncer. Sí. Lo único que nos falta es tiempo para que madure la evidencia científica, pero tenemos ya estudios que al día de hoy vinculan incluso estos nuevos dispositivos para el suministro de nicotina con el desarrollo de enfermedades inflamatorias crónicas en la vía respiratoria y también con las alteraciones carcinogénicas en las células alveolares, por lo cual tampoco son recomendados los dispositivos electrónicos de suministro de nicotina como una estrategia que tenga la evidencia suficiente para ayudar a dejar de fumar a una persona y que sean seguros y eficaces. Entonces, al día de hoy no son dispositivos seguros, están vinculados con muchas enfermedades, incluso cardiovasculares, y definitivamente tampoco es una estrategia que fomentemos los que nos dedicamos a la salud respiratoria. Pueden estar asociados estos dispositivos al desarrollo de enfermedades inflamatorias respiratorias de manera directa o incluso de manera indirecta, es decir, aunque una persona no lo consuma de manera directa, exponerse al aerosol o incluso cuando se desecha el cartucho de estos componentes electrónicos y se contamina el ambiente con tóxicos que son altamente carcinogénicos, es otra vía por la cual este tipo de dispositivos, incluso en la persona que no los consume, también pudiese aumentar por la vía indirecta el riesgo de desarrollar neoplasias y tener efectos tóxicos en la salud de las personas. Por lo cual, bueno, pues nos falta tiempo, pero ya tenemos los primeros estudios que vinculan este tipo de dispositivos con enfermedades inflamatorias crónicas y carcinogénesis a nivel pulmonar. Y bueno, ¿qué sabemos del cáncer de pulmón hoy 2025? ¿Cómo entendemos esta enfermedad? Porque es una enfermedad en la cual ha avanzado mucho la evidencia y hoy diagnosticamos mejor a los pacientes. Hoy entendemos mejor la enfermedad, la entendemos como una enfermedad agresiva y que incluso puede presentarse en personas que no fuman y eso ha ayudado a sospechar y a diagnosticar a gente que nunca fumó que recibe el diagnóstico de cáncer de pulmón. Hemos identificado otros factores de riesgo, siempre vinculamos al tabaco porque explica casi el 80% de la gente que tiene cáncer, pero ese otro 20% tiene otros factores. Hoy los conocemos, los entendemos, como es el radón, el asbesto y en México y Latinoamérica la exposición a humo de leña. El humo de leña o los gases y humos que se desprenden de la combustión de la biomasa, en este caso la leña, que es la principal biomasa utilizada en México, es carcinogénica. Y cuando se ha estudiado los componentes de este humo,
se han identificado carcinógenos que se comparten incluso con el cigarro convencional. Entonces, entender estos factores, interrogarlos en las consultas médicas cotidianas, referir a la gente que tiene estos factores de exposición cuando empiezan síntomas respiratorios, nos ha ayudado definitivamente a encontrar el cáncer de pulmón en etapas iniciales, donde podemos ofrecer mejores estrategias de tratamiento a nuestros pacientes. Tenemos mejores tomas de biopsia cada vez más seguras, tenemos médicos que cada vez tienen mayor expertise en biopsiar un pulmón, patólogos con mayor expertise en leer estas biopsias y definitivamente equipos multidisciplinarios donde no solamente está ya el oncólogo médico. Cuando hablamos de cáncer, siempre lo relacionamos a un oncólogo porque es el médico que trata el cáncer. Sí, sin embargo, el oncólogo no lo hace solo. En la actualidad, la mayoría de neoplasias se trata y la mayoría de enfermedades crónicas se trata en un enfoque multidisciplinario, donde todos deben de tener un poco de expertise en esta enfermedad para poder contribuir a la toma de decisiones y eso definitivamente impacta en los resultados que tenemos de nuestros pacientes afectados con esta enfermedad. También buscamos otra información al día de hoy que es una vez que encontré un cáncer y que lo logramos operar y curar, ¿qué riesgo tiene esa persona de que el cáncer le regrese? Es decir, hoy identificamos y estudiamos factores que nos predicen que una persona, a pesar de haber hecho todo y diagnosticarlo temprano y haberlo operado y curado, el cáncer puede regresar. Entonces, como ven, hoy 2025 entendemos el cáncer de una manera diferente, tenemos mucha más información y eso definitivamente impacta en el paciente y hace que el paciente tenga mejores desenlaces. ¿Por qué el cáncer de pulmón se ve como una problemática en salud? Ahorita vamos a ver cuáles son las aristas que explican al cáncer de pulmón como un problema de salud pública. Sin embargo, me gustaría recordar dentro de la parte epidemiológica por qué es que estamos hablando de esto. Es una enfermedad bastante incidente, cobra cerca de 2.4 millones de diagnósticos nuevos cada año y que tiene una alta letalidad. Es la causa número 1 de muerte por cáncer en el mundo, no solo en México, sino en el mundo, y esto es por lo agresivo de la enfermedad y el retardo en la sospecha de diagnóstico, en la referencia fragmentada que a veces tenemos en los servicios de salud, y bueno, pues eso impacta de manera negativa. Cuando yo explico esta parte de la epidemiología del cáncer de pulmón, me gusta enseñar esta imagen, porque a veces nos dicen que una imagen dice más que 1000 palabras, y es así. La capacidad actual del Estadio Azteca es cerca de 84,000 personas. Cuando hablamos de diagnóstico de cáncer de pulmón, lleno el Estadio Azteca 25 veces cada año con personas que están recibiendo este diagnóstico. Y un cuarto de ellas nunca fumaron. Esto nos puede dar la respuesta de por qué es importante hablar de cáncer de pulmón, qué impacto tiene como problema de salud y por qué es que definitivamente hablar de cáncer de pulmón va a mejorar pues el escenario de los pacientes cuando nosotros empezamos a identificar lo frecuente que es, los factores de riesgo y ver cuál es mi papel siendo médico familiar, médico general, médico neumólogo, médico oncólogo, es decir, cuál es mi papel en el estudio del cáncer de pulmón, porque créanme que todos participamos y ahorita se los voy a demostrar más adelante. Cuando hablamos de mortalidad, vuelvo a llenar el Estadio Azteca 20 veces, es decir, de las 25 veces que lo llené con las personas enfermas, lamentablemente lo lleno 20 veces al año con personas que fallecen, a pesar de lo que hicimos, de tratamientos, de referencias. Es una enfermedad altamente agresiva, por lo cual lo mejor sería prevenirla, detectarla a tiempo y empezar a estudiar a las personas de riesgo con estrategias como lo es el tamizaje de cáncer de pulmón, como lo vamos a ver más adelante. Y bueno, pues les había comentado que por un lado el cáncer de pulmón se ve en la actualidad como una problemática por lo incidente, por la letalidad, sin embargo también se ve como un problema de salud por muchas otras cosas. Tenemos factores de riesgo sin control, a pesar de que tenemos una muy buena lucha contra el tabaquismo y las estadísticas nos dicen que la gente fuma cada vez menos, pues tenemos por otro lado estos nuevos dispositivos para suministrar nicotina, que como les comenté, sí están vinculados a enfermedades crónicas respiratorias y a carcinogénesis pulmonar. Tenemos otros factores de riesgo donde no hemos volteado a verlos con la importancia que necesitan, como es la exposición a humo de leña. En México tenemos cerca de 4 millones de personas que utilizan la quema de leña como fuente de energía en sus hogares o como fuentes de calentamiento. Entonces, esas 4 millones de personas que se exponen sin quererlo o que no saben que esto es dañino, pues son las que al día de hoy contribuyen con la incidencia del cáncer de pulmón y que antes no los volteábamos a ver
con la importancia, como les comenté, con la importancia que se debiese. También se ve como un problema de salud al cáncer de pulmón porque al requerir un manejo multidisciplinario, eso aumenta los costos. Toda enfermedad que requiera un manejo organizado con diferentes recursos humanos o recursos administrativos, tecnológicos, aumenta los costos. Y el hecho de ser una enfermedad costosa, pues obviamente eso hace que no haya equidad o igualdad en nuestra población para que la gente acceda a los estudios diagnósticos o a las referencias médicas y eso impacta también en los desenlaces de los pacientes y porque es que el cáncer de pulmón, a pesar de que tenemos lucha contra el tabaco, pues sigue siendo un gran problema de salud pública. Los neumólogos oncólogos trabajamos en tratar de mejorar cada una de estas aristas, por lo cual el cáncer de pulmón es un problema. Y bueno, no lo hacemos solos, lo hacemos con un equipo de internistas, médicos familiares, médicos generales, incluso trabajadores sociales, psicólogos, es decir, no solamente es la persona médica, sino también la persona administrativa, las personas de otras esferas que nos apoyan para mejorar el escenario. Y bueno, el cáncer de pulmón en la actualidad va mejorando, pero todavía necesitamos mejorarlo aún más para dejar de ser la principal causa de muerte por cáncer en el mundo. En México, el 90% de los pacientes que reciben el diagnóstico de cáncer de pulmón lamentablemente ya tienen metástasis, es decir, ya son enfermedades avanzadas, muchas de ellas debilitantes o en muchos escenarios debilitantes, porque hasta el 75% de los pacientes que reciben el diagnóstico estando en una enfermedad avanzada ya requiere uso de oxígeno suplementario o tiene una complicación de urgencia, por lo cual requiere servicios de urgencias y de atención de emergencias médicas. Es decir, entonces se vuelve un problema porque no solamente es diagnosticarlo de manera tardía, sino ya está limitando la participación de la persona en el área laboral, en el área familiar y reduce la calidad de vida por los síntomas debilitantes en la mayoría de escenarios y el uso de oxígeno suplementario. Definitivamente esto tiene que cambiar y lo podemos cambiar con dos estrategias: educación e investigación. Entonces vamos a hablar de la parte de la educación, del tamizaje, de cómo referir, a quién referir, cómo se hace el tamizaje en la actualidad y en un país en vías de desarrollo como el nuestro, cómo podemos llevar todo eso maravilloso que a veces hablamos en los institutos de salud y que decimos hay evidencia y hay evidencia, pero también somos realistas y nos gusta a nosotros difundir cómo es que lo hacemos en México y cómo es que solventamos estas brechas que a veces son difíciles para equipararnos a otros países a nivel mundial. El debut del cáncer de pulmón en México, al ser una enfermedad que se encuentra en la mayoría de veces en estadios avanzados, no es el paciente que tiene solamente síntomas respiratorios, sino incluso es el paciente que se presenta a áreas de medicina interna, áreas de urgencias, áreas de geriatría, con síntomas que no son pulmonares, pero que pueden ser el debut de un cáncer de pulmón. ¿Y cómo lo voy a sospechar? Historia clínica. ¿Cuánto fumó esa persona? ¿A qué edad empezó a fumar? Si actualmente sigue fumando y bueno, pues empezar a identificar si está este factor de riesgo primordial para cáncer de pulmón asociado a estas manifestaciones. Entonces, muchos pacientes se presentan a áreas de urgencias porque están tosiendo sangre, porque tienen mucha falta de aire, porque ya presentan síntomas a nivel de sistema nervioso central, dolor de cabeza, mareo, náusea, vómito por metástasis a nivel cerebral o algunas otras complicaciones, repito, que no necesariamente son pulmonares. Estas son las causas de debut del cáncer en México más reportadas por nuestros pacientes cuando incluso ya acceden a un tercer nivel de atención, como es INER, como es INCAN, General de México, etcétera, algunas de estas instituciones que al día de hoy ofrecen seguimiento y tratamiento para cáncer de pulmón, y es lo que hemos identificado en los pacientes de cómo se está presentando en la actualidad. Es importante difundir esta forma de presentación del cáncer, porque si yo lo tengo allá afuera, a lo mejor con un síntoma que no necesariamente es respiratorio, pero es una persona fumadora y está descrita como un probable debut de cáncer de pulmón, la sospecha debe de estar presente y la referencia es el paso a seguir. Pues para estudiar a ese paciente. Siempre preferimos pecar de exagerados que a veces esperar 1, 2, 3 meses a ver si esa persona mejora, porque en cáncer de pulmón el tiempo apremia y muchas veces nuestros pacientes quedan fuera de tratamiento porque no fueron referidos en su momento, porque a lo mejor pensamos que no era esto tan grave o tan debilitante. Entonces, ante sospecha de cáncer de pulmón, el tiempo apremia y el paciente debiese referirse a un centro de segundo o tercer nivel de atención para diagnóstico o abordaje diagnóstico de cáncer. ¿Qué necesitamos en México y en el mundo para mejorar este escenario de los pacientes
fumadores que están en riesgo de cáncer. Necesitamos difundir las estrategias de screening, es decir, estrategias de tamizaje, estrategias de detección temprana, para que nuestros pacientes accedan a este tipo de estudio y en caso de que se desarrolle el cáncer, lo encontremos en etapas iniciales, donde curar es una posibilidad y no esperar a que llenemos el Estadio Azteca 20 veces con personas que pierden la vida para poder voltear a ver este escenario de que puedo hacer algo por estos pacientes. Sin embargo, también es importante entender los objetivos en cáncer de pulmón. En cáncer de pulmón tenemos dos estrategias que no deben confundirse porque los objetivos de cada una de estas estrategias son diferentes. Por un lado está la estrategia de diagnóstico temprano y por otro, el diagnóstico oportuno. A veces utilizamos el término como sinónimos, pero no es así. En cáncer de pulmón no es así y es importante diferenciarlos porque la ruta de abordaje, los resultados de cada una de estas estrategias es distinta. Cuando hablo de diagnóstico temprano, estoy hablando de tamizaje, estoy hablando de screening, es decir, hablo de personas asintomáticas. Todavía no son pacientes, son personas asintomáticas, pero que tienen el factor de riesgo. Es decir, fumadores que todavía no tienen síntomas y que a ellos les voy a ofrecer el tamizaje de cáncer de pulmón. En ellos puedo detectar el cáncer en etapa temprana, los puedo curar y puedo reducir la mortalidad. Sí puedo impactar en reducir la muerte, como vamos a ver más adelante, a diferencia del diagnóstico oportuno. El diagnóstico oportuno son personas que ya tienen síntomas, que incluso ya tienen una radiografía o una tomografía con imágenes pulmonares anormales, que ya se sugiere por imagen que esto puede ser un tumor, y hablamos de diagnóstico oportuno porque le damos la oportunidad de recibir un diagnóstico con una biopsia y acceder a un tratamiento. Es decir, le damos la oportunidad de acceder a algo que pueda detener el cáncer o el tratamiento específico del cáncer, pero en estos estadios la mortalidad es mucho más alta, difícilmente la puedo controlar con pocos factores, ya esto es multifactorial y muchos factores influyen en que una persona con un cáncer avanzado viva mucho o viva poco, pero a diferencia del diagnóstico temprano, en el diagnóstico oportuno, la mortalidad difícilmente se modifica con las estrategias médicas. Ya incluso hay estrategias no médicas o factores no médicos que influyen en que una persona tenga un buen desenlace o no, pero ya no es meramente médico como lo es en el diagnóstico temprano, que es una estrategia de tamizaje que recomienda el personal de salud, el personal médico, y aquí sí podemos reducir la muerte. Por eso es que nos vamos a enfocar al diagnóstico temprano en esta charla, porque en la actualidad es la estrategia que puede mejorar el escenario del paciente con cáncer de pulmón, que puede impactar en reducir la muerte y que definitivamente puede ser un parteaguas para mejorar los desenlaces de todos los fumadores que tienen riesgo de desarrollar cáncer pulmonar. Los niveles de prevención en cáncer de pulmón es importante también tenerlos claros. Hay formas o estrategias de prevención en todos los niveles de atención. Y entonces es importante identificar yo a qué nivel pertenezco y entonces identificar qué tarea tengo yo en el estudio del cáncer de pulmón. La estrategia de prevención primaria en el primer nivel de atención es la recomendación del cese de tabaco. Todos ustedes saben que es la herramienta más costo efectiva para reducir el tabaquismo en las personas fumadoras. Nuestro consejo breve, que es una herramienta que no requiere nada tecnológico, es una herramienta que no nos quita más de 3 a 5 minutos y que definitivamente impacta en reducir la mortalidad por cáncer. Si se fijan, no estamos hablando de tratamientos caros ni novedosos, biopsias, hospitales de tercer nivel, estamos hablando de una herramienta que es en la consulta, que se puede dar, repito, sin tecnología y que impacta incluso mucho más que otras estrategias que pueden venir más adelante. Los hábitos saludables, siempre recomendar hábitos saludables sin factores de exposición. Hacerle saber a la persona que se expone a la leña que esto es dañino, que tiene sustancias que pueden activar un cáncer de pulmón, que lo más recomendado es disminuir las horas, disminuir la cercanía con la quema de leña. Si no se utiliza, apagarla, y si la vamos a utilizar, de preferencia fuera de los hogares donde tampoco haya niños que se exponen sin quererlo a la leña. Tenemos en nuestro país, como les comenté, mucha gente que tiene todavía este mal hábito de quemar leña dentro de sus hogares e incluso dejarla las 24 horas prendidas sin ninguna vía de salida de estos humos.
Estos niños o estas niñas que se exponen de manera frecuente y que incluso las 24 horas están inhalando estos tóxicos, pues al día de hoy están presentando cáncer de pulmón, incluso a etapas muy tempranas, 40, 50 años de edad, pero que estuvieron inhalando toda su vida prácticamente el humo de la combustión de la biomasa. Factores de riesgo, si identificamos en la historia clínica, aunque la persona venga por alguna otra cosa, recomendarle las estrategias de tamizaje y si no las puedo realizar en el centro donde estoy, derivar a un segundo nivel para apoyarme en esta estrategia de tamizaje, como vamos a ver más adelante cuáles son o qué contiene una estrategia de tamizaje en cáncer de pulmón. La prevención secundaria ya son hospitales de segundo nivel, hospitales regionales, donde ya contamos con médicos especialistas, neumólogos o no neumólogos, como pueden ser geriatras, internistas, cardiólogos, que al final mucha de su población de estudio es población fumadora. Y aquí hacemos las estrategias de tamizaje, identificamos incluso comorbilidades cardíacas, patología geriátrica, comorbilidades metabólicas, etcétera. Y también, si tenemos un neumólogo en ese hospital, el neumólogo está enfocado o debe estar enfocado en identificar los dos comorbilidades que aumentan el riesgo de cáncer de pulmón. Fibrosis pulmonar aumenta el riesgo de cáncer de 14 a 20 veces y EPOC aumenta el riesgo de 8 a 12 veces, independientemente si fumaron o no. Hoy sabemos que nos puede dar EPOC no solamente por fumar, sino por cuestión laboral, exposición a contaminación o polución ambiental, es decir, otros factores sin ser fumador, pero si yo desarrollo EPOC o desarrollo fibrosis pulmonar, mi riesgo de cáncer es más alto. Esto ya al requerir estudios más especializados, pues ya es una estrategia de prevención secundaria. Y la prevención terciaria, que prácticamente es el abordaje diagnóstico, pues ya nos apoyamos de centros de referencia para el estudio del cáncer de pulmón, donde ya se encuentra un neumólogo y el resto del equipo, oncólogos, cirujanos, broncoscopistas, rehabilitadores pulmonares, etcétera, para ya dar un manejo integral del cáncer que se está diagnosticando. Entonces, como pueden ver ustedes, no necesito estar en un centro de referencia para poder impactar en que esa persona reduzca su riesgo de cáncer. Las estrategias de tamizaje se difunden o debiesen difundirse desde el primer nivel de atención. A veces se pueden realizar, a veces no, pero sí difundirlas desde el primer nivel y lo más importante, nuestro consejo breve. En México hemos hecho, desde el INER, el INCAN, hemos hecho publicaciones en relación a la historia natural del cáncer de pulmón en nuestra población. Y prácticamente la mayoría de pacientes nos describen esto. Empiezan con su factor de riesgo, donde a veces no reciben la orientación médica de eso hace daño, hay que disminuirlo, esto es lo que le está dando la tos crónica, etcétera. Pacientes que empiezan con síntomas leves y se quedan como leves, les damos por ahí un jarabito, un inhalador, no pedimos los estudios de imagen porque creemos que, pues al ser lo infeccioso lo más frecuente, pues seguramente eso es lo que está achacando a nuestro paciente. Pero si tiene factores de riesgo, siempre tengo que, acuérdense, pecar de exagerados, le podemos salvar la vida a una persona. Empiezan después con síntomas que ya son más molestos, debilitantes, se tienen que presentar a áreas de urgencia o visitar un segundo, tercer, cuarto hospital y después ya llegan a un centro de referencia para cáncer de pulmón. En todo este viaje, que así está descrito como el viaje del paciente con cáncer de pulmón, el paciente se tarda de 8 a 10 meses. Es decir, 8 a 10 meses que perdimos la oportunidad de haber hecho algo por ese paciente, de haber encontrado a lo mejor el cáncer en otra etapa y a lo mejor haberlo curado y haber quitado esta enfermedad que al día de hoy es agresiva y la principal causa de muerte. Eso definitivamente impacta de manera negativa y por eso estamos aquí para identificar cuál es mi rol sin tener que estar en un INER, en un INCAN y cómo es que puedo con estrategias sencillas mejorar el escenario de nuestros pacientes. ¿Cuáles son las estrategias de control? Bueno, ya mencionamos, en prevención primaria, el cese de tabaco es la mejor estrategia, la más costo efectiva para impactar en el cáncer. En prevención secundaria es el tamizaje de cáncer de pulmón, que ahorita les voy a comentar cómo se realiza y cuáles son los estudios que al día de hoy están aprobados para hacer un tamizaje en las personas de riesgo. ¿Por qué abogar por un diagnóstico temprano en cáncer? Si bien por ahí siempre decimos, pues detectarlo a tiempo cura vidas, detectarlo a tiempo cambia el escenario, detectarlo a tiempo, ¿no? Y tenemos muy presente el detectarlo a tiempo. Pero de manera objetiva, ¿por qué es que debiésemos sí mejorar nuestra postura en todas las personas que tienen riesgo de un cáncer, en este caso los fumadores para cáncer de pulmón? Bueno, pues porque podemos impactar en su pronóstico. Cuando una persona recibe el diagnóstico de cáncer, tanto ella como sus familiares nos preguntan,
¿Cuál es el pronóstico? Es decir, ¿cómo le va a ir, doctor? ¿Cómo le va a ir a mi familiar con esta enfermedad? Bueno, pues hay muchas variables, como ya les había comentado, algunas que dependen del propio paciente, como es su edad, al momento que recibió el diagnóstico, qué otras comorbilidades tienen que nos permita o no atacar con quimioterapia un tumor. Otras que son propias del tumor, independientes al paciente, como es el tipo de cáncer, como les comenté al inicio, hay muchos tipos de tumores, pues también el tipo de tumor impacta, el estadio, si tiene o no alteraciones genéticas que hoy en oncología nos ayudan a dar nuevos tratamientos, medicamentos orales, vacunas, etcétera, y que eso hace que los tumores se controlen de mejor manera, y otras que son ajenas al paciente, ajenas al tumor, y que prácticamente son las de las políticas en salud, ¿no? El centro a donde me están atendiendo, qué posibilidades hay de tener una referencia, contar o no con derecho a biencia, etcétera, etcétera. Entonces, esas son ajenas a ambos, pero que también pueden llegar a impactar. Sin embargo, cuando las sumamos todas, hay una que es la más importante y se las puse en rojo y es la etapa, el estadio al momento de diagnosticar a una persona. Y les pongo aquí el gráfico y de cómo vive una persona dependiendo la etapa. La línea azul, que es la de más arriba, es la línea de los pacientes que reciben el diagnóstico temprano, a los que sí se les hizo tamizaje, a los que se les encontró el tumor siendo muy pequeñito, incluso estando asintomáticos, y que los pudimos operar y curar. Esos pacientes pueden vivir muchos años a lo largo del tiempo, a diferencia de cómo van apareciendo las siguientes líneas de diferentes colores, que son líneas de diferentes estadios ya un poco más avanzados, o la última línea, que es la etapa más avanzada, que repito, el 90% de los pacientes en México recibe el diagnóstico de cáncer de pulmón en esa línea, pues la probabilidad de estar vivo es mucho menor. Entonces, eso responde a la pregunta de por qué necesitamos diagnosticar tempranamente los tumores en general, pero específicamente en cáncer de pulmón es por esto, porque ya no los puedo curar, es un tumor agresivo, lamentablemente la persona pues no va a poder vivir muchos años a pesar de que le estemos dando un tratamiento si yo lo diagnostico hasta la etapa 4 con metástasis. Entonces tenemos que abogar como equipo médico, como educación en salud, al tamizaje y al diagnóstico temprano porque podemos mejorar el escenario. ¿Desde cuándo sabemos que tamizar el cáncer de pulmón o diagnosticarlo de manera temprana ayuda a mejorar la muerte, ayuda a reducir la muerte en cáncer? Pues esto lo sabemos desde el 2011 y no fue hasta 10 años después que México empezó a implementar estas estrategias, a pesar de que ya sabíamos desde el 2011 que los fumadores se benefician de estudios de tamizaje y podemos reducir la muerte por cáncer. Y ahorita les voy a comentar por qué es que tardamos tanto tiempo, o se ha tardado en muchos otros países, Latinoamérica también tardó bastante, algunas otras partes del mundo. No es sencillo hacer tamizaje de cáncer de pulmón, pero bueno, es una realidad de que es una estrategia que reduce la muerte y tenemos entonces que ver cómo nos vamos a organizar para ofrecer estas estrategias a todos los fumadores. Este estudio que les pongo aquí en 2011 demostró que sí podíamos reducir la muerte, que podíamos detectar el cáncer en etapa temprana, que podíamos operar el cáncer y podíamos curar a las personas. Pero también fue un estudio que sirvió para varias cosas. La primera de ellas fue que demostró que el tamizaje en cáncer de pulmón es costo efectivo, incluso más costo efectivo que el tamizaje de cáncer de mama y de algunas otras neoplasias, que es mucho más difundido y que cáncer de pulmón no es tan difundido por este estigma de estar viendo fumadores. Fumadores que ellos deciden fumar y que seguramente si ellos se lo buscaron, pues ahora pues ya no es responsabilidad del equipo médico. Se le ha dicho siempre deje de fumar y no quiere. Bueno, hay que ver el tabaquismo como una adicción. Hay que ver al enfermo como lo es, un enfermo que requiere nuestro apoyo y que requiere estas estrategias porque sí podemos diagnosticar las complicaciones de manera temprana. Entonces, este estudio demostró que es costo efectivo y también demostró que la radiografía no sirve para diagnosticar el cáncer de pulmón temprano. La radiografía comparada con la tomografía es un estudio que para tamizaje de cáncer de pulmón no sirve. Es un estudio rápido, sencillo, barato, accesible para personas con síntomas respiratorios. Es decir, yo estoy interrogando, lo exploro, veo, exploro que algo no está normal, le pido una radiografía para ver qué está pasando. Pero esa persona ya viene con síntomas. En ese escenario, la radiografía sirve y seguirá siendo la primera arma para empezar el abordaje de una enfermedad pulmonar. En el otro escenario, personas asintomáticas que no están viniendo conmigo porque ya tengan síntomas,
en esa persona la radiografía no sirve para diagnosticar cáncer temprano, es decir, lesiones pequeñitas. La radiografía lamentablemente no las puede identificar a tiempo. Cuando ya identifica algo es porque ya está muy grandote, ya hay líquido en el pulmón, ya hay una neumonía como consecuencia, etcétera, pero no sirve para el diagnóstico pequeñito del cáncer cuando lo podemos curar. Entonces, este estudio desde el 2011 ya nos dio dos respuestas. Hay que hacer el tamizaje porque es costo efectivo y reduce muerte, pero no hay que hacerlo con radiografía. ¿Por qué? Porque no sirve y se nos van a seguir muriendo los pacientes. Sin embargo, la accesibilidad a la tomografía es lo que ha dificultado un escenario pues generalizado para tamizar cáncer de pulmón. Hoy trabajamos sobre eso. Vías de referencia, accesibilidad a tomógrafos, etcétera, pero esa fue la principal razón por la cual Latinoamérica tardó más de 10 años en poder implementar estas estrategias de manera gratuita para nuestros fumadores. ¿Qué características hacen que el cáncer de pulmón por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud sea una enfermedad que debe tamizarse? Prácticamente cumple todos los requisitos que nos dicen estas organizaciones para detectar la enfermedad a tiempo. Es una enfermedad que tiene alta morbimortalidad, ya lo vimos, es agresiva y es la principal causa de muerte. Tiene una prevalencia significativa, cada vez es más incidente y al sumar factores de riesgo diferentes al tabaco, pues encontramos todavía más personas con esta enfermedad. ¿Tiene factores de riesgo identificados? Sí, humo de biomasa y tabaco como los principales en México. Tiene una fase preclínica alargada, es decir, la persona que fuma o la persona que se expone a la leña no va a diagnosticarse con cáncer en 2 semanas. Va a pasar por años, pero son años de oportunidad de ofrecer el tamizaje para que si lo desarrollan, encontremos el cáncer de manera temprana. Y tenemos evidencia de que diagnosticarlos de manera temprana puede hacer que la persona viva muchos años más, incluso en control de la enfermedad, pero que viva más tiempo de lo que antes vivía. Entonces, si se fijan, cumplimos todas, o el cáncer de pulmón cumple todas las características por la cual debe de ser una enfermedad a la que se le ofrezca tamizaje. Sin embargo, la accesibilidad a los estudios es lo que nos ha limitado generalizar el tamizaje, pero bueno, estamos trabajando en esto para poder ofrecer tomografía de baja dosis de radiación, que ahorita les voy a comentar qué es eso, porque es el estudio que demostró encontrar el cáncer desde pequeñito, sin tener síntomas la persona y que incluso podamos curar a las personas de esta enfermedad. Después, en 2019, salió otro estudio. Estos son los dos estudios más importantes en cáncer y no es que no los tengamos que aprender, pero sí las conclusiones llevarlas a la práctica. Este fue un segundo estudio, tardó 8 años más para demostrar otra cosa, que había otra estrategia que podía incluso encontrar más cáncer, reducir la muerte todavía mucho más que lo habíamos reducido con el estudio anterior, y es evaluar las tomografías con algo que se llama sistema de volumetría. Es decir, si yo encuentro un nódulo, no es lo mismo verlo en una foto o en una imagen bidimensional a ver esa lesión tridimensional como se las pongo en la imagen. Cuando yo veo el nódulo de manera tridimensional, es decir, el nódulo es el inicio del cáncer, si yo lo veo tridimensional, me da mucho más información de si eso puede ser cáncer, a si yo lo veo solamente en una foto, en una impresión, en un corte de tomografía, cuando no hago volumetría. Entonces, este estudio demostró que si hacíamos tomografía de baja dosis y aparte hacíamos volumetría, si yo encontraba una lesión, el diagnóstico de cáncer era todavía mejor y podíamos curar más personas. El estudio anterior, en 2011, demostró que la mortalidad en cáncer se podía bajar hasta en un 20%. Y este estudio con volumetría demostró que podíamos llegar del 24 al 69% de reducir la muerte si yo uso volumetría al momento de hacer la tomografía en las personas de riesgo. Entonces, si se fijan, hemos entendido o estamos entendiendo conforme avanzan los años el cáncer de pulmón de una manera distinta y ya no tenemos esta postura de cáncer de pulmón, no hay nada que hacer. No, cáncer de pulmón se puede sospechar, se puede tamizar, se puede biopsiar y curar. Entonces hay muchas opciones, pero claro, antes de que la persona llegue a la etapa final, que es los síntomas debilitantes, áreas de urgencia, cuando difícilmente ya nos toleran incluso las biopsias. Entonces, este estudio en 2019 demostró que todavía puede impactar más si hacemos volumetría. Comparando ambos estudios, que se los pongo aquí,
detecta cáncer de mejor manera la volumetría que solo la tomografía en el estudio anterior. Los estadios 1, que son el objetivo del tamizaje, son más altos y definitivamente entonces esta es la estrategia en México y en el mundo para hacer tamizaje en cáncer de pulmón, como lo vamos a ver ahorita. ¿A quién se le realiza tamizaje? Ya dijimos, asintomáticos, personas sin síntomas, pero que tienen el factor de riesgo de tabaquismo. Mayores de 50 años, índices tabáquicos que nosotros los calculamos en la consulta habitualmente, índice tabáquico arriba de 20 y son estudios de imagen que al igual que el Papa Nicolau y la mastografía se recomiendan de manera anual. Esta es la estrategia de tamizaje en cáncer de pulmón. Tomografía de baja dosis de radiación en personas asintomáticas mayores de 50 años con índices tabáquicos arriba de 20. Como comentábamos hace rato de qué es lo que hace el primero o el segundo nivel, si yo en la historia clínica identifico asintomático, mayor de 50 años, índices tabáquicos arriba de 20, voy a sugerir el tamizaje. Hay clínicas que cuentan con tomógrafo, pues ahí mismo se hará. Hay clínicas que no tienen tomógrafo, pues entonces referimos al paciente con los criterios de tamizaje de cáncer de pulmón, porque es una persona de riesgo. Y entonces nuestro segundo nivel de atención o nuestro tercer nivel de atención, INER-INCAN, que son los únicos dos programas de tamizaje en México, pueden apoyar a estas personas que cumplen los factores para realizarles las tomografías. ¿Qué características tiene esta tomografía? Porque es una tomografía especial. Este estudio que demostró reducir la muerte en cáncer, encontrar el cáncer desde pequeñito, incluso sin tener síntomas, es un estudio especial. No lleva contraste, la radiación es muy baja. ¿Y por qué es que hemos decidido o implementado estrategias para bajar la radiación? Pues simple y sencillo, es una tomografía que va a ser anual. Si una persona en México que está viviendo hasta 85, 90 años empezó el tamizaje a los 50, lleva 40 años de radiación acumulada. Entonces, por eso es que el tamizaje en cáncer de pulmón, para evitar otras complicaciones, se realiza con tomografía de baja dosis. ¿Qué es lo que hacemos? Programamos el tomógrafo para bajar la radiación. No se repercute la calidad de las imágenes, pero sí se disminuyen los riesgos de una complicación asociada a radiación por radiación acumulada. Esto previendo que la persona que ingresa a tamizaje va a seguir viniendo año con año. Y esta es parte de la educación que le tenemos que dar a todos los fumadores. De nada nos sirve una sola imagen. La persona es como de nada nos sirve un solo Papa Nicolau en la vida de una persona o una sola mastografía en la vida de una mujer. En cáncer de pulmón pasa lo mismo. La persona que se incluye a tamizaje debe de estar consciente de qué beneficios les da estar en un protocolo de tamizaje, por qué es que hay que hacer el estudio año con año y por qué es que la peor decisión que podemos tomar como pacientes es dejar de ir. Dejar de ir a las tomografías, dejar de ir a las consultas, pues pierden el beneficio de encontrar un tumor en etapa temprana y el riesgo ya lo tiene. Ajá, eso siempre le tiene que quedar claro al fumador. El riesgo de cáncer ya lo tiene y lo que nos toca hacer es ayudarlo a dejar de fumar y acompañarlo en las estrategias de tamizaje para que en el momento de que ese tumor aparezca, nosotros podamos actuar porque lo hemos encontrado a tiempo. ¿Cómo evaluamos estas tomografías? Seguramente han escuchado para cáncer de mama el BRATS o para cáncer de tiroides el TRATS. Bueno, pues para cáncer de pulmón hay un LONG-RATS. Y esta es la manera en la que evaluamos las tomografías de los pacientes que les hemos ofrecido el tamizaje. Entonces, lo primero es identificar que cumple criterios, sugerir el estudio de tamizaje explicando qué beneficios tiene, porque es que es anual, no duele, no requiere contraste, es una tomografía que se interpreta por radiólogos neumólogos y que no le confiere ningún riesgo al momento de realizar el estudio. Entonces, esta tomografía, una vez que se realiza, se evalúa de manera diferente al resto de tomografías que se hicieron por neumonía o que se hizo por COVID, etcétera. Esas son tomografías de dosis completa, tomografías simples de tórax y no se evalúan con LONRADS. La tomografía de baja dosis sí se evalúa de esta manera porque es la manera en la que se ha estudiado que podemos identificar los riesgos de una mejor manera para llevar a los pacientes a biopsia o a seguimiento. Y prácticamente para lo que nos ayuda esta categorización de tomografías es para todos hablar el mismo idioma y que si en el centro de salud de una zona leen una tomografía y ven el LONRADS, sepan que
la persona que lo leyó en el INED, pues está hablando de lo mismo, es decir, homogeneizar la información y todos hablar el mismo idioma cuando estamos hablando de tamizaje en cáncer de pulmón y que todos entendamos a qué nos referimos con una categoría de long RADS. Y lo que evaluamos en las lesiones es qué tamaño tienen, la localización, etcétera, etcétera. Esto es como más para el radiólogo, pero es importante porque si ustedes empiezan a pedir tomografías de baja dosis, les van a llegar los reportes. Entonces, aunque lo interprete el neumólogo o el radiólogo, nosotros solo emitiremos una recomendación, pero al final el clínico toma la decisión, la postura, dependiendo la categoría que les hemos puesto en los estudios, que ahorita se las voy a enseñar. Este es un ejemplo de a qué nos referimos con tomografía de baja dosis de radiación. Y aquí vienen los estudios de una tomografía de tórax convencional pedida por cualquier otra causa y la tomografía de baja dosis. La radiación de los estudios de tomografía se mide en algo que se llama milisieverts. La tomografía de tórax de dosis completa da 7 milisieverts de exposición a radiación a una persona, que es el equivalente a 2 años de radiación natural de sol. Y la tomografía de baja dosis baja la radiación hasta el 1.5, y es decir, es menos de un cuarto de la radiación convencional de un estudio de tórax de manera, pues con dosis completa. Entonces, si se fijan, hemos podido reducir este impacto de la radiación acumulada y a esto nos referimos con tomografía de baja dosis. Esto es importante conocerlo para una vez que recomendamos a la persona incluirse a una estrategia de tamizaje. Si nos pregunta, ¿y qué pasa? ¿O cada cuándo me radío o no me hace daño? Bueno, nosotros podamos explicar a qué se refiere la baja dosis, por qué es que hemos bajado la dosis para la radiación acumulada y que prácticamente son estudios seguros a realizarse en toda persona fumadora. Esta es la manera en la que se evalúa o se categoriza el long RADS si es que encontramos una lesión. Y aunque, bueno, aquí vienen varias categorías, como ven son diferentes colores, va del 1 al 4. La roja, que es la categoría 4, es la de mayor riesgo de cáncer en una lesión pulmonar. Ahorita se los voy a enseñar un poquito más a detalle algunas categorías para que les quede claro cómo es que se identifican y qué es lo que nos dice el reporte del estudio cuando nosotros pedimos una tomografía de baja dosis. No se debe utilizar este tipo de tomografía en otros escenarios, es decir, pues como da poquita radiación, pues hay que empezar a pedir tomografía de baja dosis para cualquier enfermedad. No, pierde definición para enfermedades fibrosantes como la fibrosis pulmonar, neumonías no se ven de manera detallada y bueno, pues es un estudio que solo está diseñado para tamizaje, es decir, estrategias preventivas, prevención secundaria, personas sin síntomas, porque si no podemos estar recomendando estudios pues que no van a ser los ideales para pacientes que ya tienen síntomas o una enfermedad pulmonar per se. Este es como vienen las categorías. Como pueden ver ustedes aquí, les señalo con la flecha el número de categorías que existen. Como les comenté, tenemos de la 0 a la 5, a la 4. Y bueno, pues el radiólogo o el neumólogo les va a poner qué categoría vio en el estudio de ese paciente. 0, 1, 2, 3 o 4. Y eso dependerá, o ese número va a estar en relación con los hallazgos en la imagen. La categoría 0, pues no tiene nada, no tiene nódulos, la persona, su pulmón está completamente sano y esa persona, bueno, pues tanto 0 como 1 se le va a recomendar el tamizaje de manera anual. Si nosotros vemos que nos ponen 1 negativo, eso quiere decir que entonces sí hay una lesión, pero que no es sugerente de cáncer, como son los nódulos benignos, los granulomas por tuberculosis, las cicatrices pulmonares por infecciones pasadas, es decir, sí es anormal el estudio porque tiene algo, pero esa lesión no es cáncer, ya tiene calcio, no se tiene que hacer nada, no se va a operar, no va a crecer, y entonces eso será una categoría 1 en el reporte de long RADS. Tenemos otras categorías, como la categoría 2, que ya vienen muchas subcategorías o hallazgos en este score de categoría 2, y el radiólogo y el neumólogo estarán obligados a, si les ponen que es categoría 2, entre paréntesis poner cuál de todas estas opciones es por la que ellos le han dado la categoría 2. No es para aprendérselas, pero sí es importante que quien hace el estudio y quien lo reporta le ponga al clínico porque es que decidió dar esa categoría. Entonces, en su reporte de tomografía, ustedes van a recibir un score, una categoría, un hallazgo y un seguimiento de manejo dependiendo la categoría que se dio. Todas las categorías que van de la 1 a la 3, el tamizaje será anual. Si la categoría es 4, el tamizaje ya se va a empezar a cortar en tiempo. Algunas categorías 3 ya también bajan a los 6 meses
y algunas categorías 4 ya ni siquiera vamos a hacer imagen de seguimiento, se va directamente a biopsia, como van a ver ustedes aquí. Por ejemplo, esta es una categoría 4, ustedes están viendo ahí esa lesión, es una lesión muy irregular, a pesar de estar pequeña o relativamente pequeña, es sugestiva de cáncer desde ver la imagen, y entonces aquí les daremos una categoría 4. Y si se fijan, ya no hay seguimiento ni anual ni a los 6 meses. Aquí se los pongo en rojo con la flecha marcado, ya va directamente a una biopsia ese paciente. Entonces, es importante saber, cuando yo pido un estudio de tamizaje de cáncer de pulmón, saber leer la interpretación que nos han dado y la postura médica clínica que voy a tomar yo como médico tratante o como médico que solicitó el estudio. Recuerden que tanto el radiólogo como el neumólogo que analiza el estudio no damos las pautas de manera directa con el paciente. Nosotros no tenemos contacto con el paciente ni sabemos detalles de la historia clínica. Ustedes serán los tratantes y ustedes tomarán la decisión a recomendación de nosotros según la categoría que hemos dado por la imagen que hemos visto. Y bueno, pues ahora sí, ¿cómo lograr esto en un país en vías de desarrollo? Bueno, definitivamente tenemos que empezar desde la educación en el primer nivel de atención. Historias clínicas completas, haciendo énfasis en el tabaquismo, haciendo énfasis en los índices tabáquicos y teniendo siempre presente cuáles son los criterios para tamizar cáncer de pulmón. Asintomáticos mayores de 50 años que tengan índices tabáquicos arriba de 20, independientemente si sigue o no fumando esa persona, si tiene el antecedente del índice tabáquico arriba de 20, se beneficia de que año con año le hagamos su tomografía de baja dosis. Repito, esto se recomienda y se identifica desde el primer nivel de atención. Si se puede hacer ahí la tomografía, qué bueno, y si no, referirnos. Esa debería la postura más ética del médico, porque estamos identificando ya una persona que tiene riesgo de en algún momento de su vida que ese pulmón empiece un cáncer de pulmón y que, bueno, ya vimos el escenario del cáncer de pulmón avanzado, por lo cual podríamos impactar desde la pura recomendación. Es más, desde la identificación del riesgo, ya estamos haciendo algo por ese paciente. El cese de tabaco, recomendarlo siempre en todas nuestras consultas, 3 minutos, incluso podemos hacer el consejo ultra breve, que ya no son las 5A, son las 3A. Entonces, estrategias cortas de 3 minutos que pueden impactar en la decisión de una persona de seguir fumando o incluso buscar atención médica para lograr el cese del tabaquismo. Capacitar de manera constante a nuestro personal médico, a nuestro personal de radiología e implementar equipos de ajuste de los protocolos. Muchas veces el desconocimiento de que esta tomografía se puede hacer en cualquier equipo hace que no se recomiende el estudio. Hoy sabemos que cualquier tomógrafo de los que tenemos en todo México se puede ajustar para hacer estudios de baja dosis. Lo único que se requiere es que el técnico programe la radiación en el equipo y entonces el tomógrafo ya empezará a dar estudios de baja dosis. Esto antes no se sabía, no estaba muy difundido y por eso es que decía, no, aquí no hacemos baja dosis. Cualquier tomógrafo puede hacer baja dosis si programamos adecuadamente el equipo. La inclusión del neumólogo como pieza clave en enfermedades respiratorias para empezar a educar al primer y segundo nivel y coordinarse con el oncólogo médico ante una enfermedad maligna. Mucho tiempo también el neumólogo pensó, bueno, yo no veo cáncer, ¿yo qué puedo participar en el cáncer? Bueno, pues tú evalúas los estudios, tú ayudas a dejar de fumar a esa persona que no ha podido de manera, pues, sola dejar de fumar, entonces definitivamente tenemos mucho parteaguas en el cáncer, junto con todo el equipo desde el primer y segundo nivel. Referir de manera oportuna a las personas que tienen factores de riesgo para tamizaje, referirlas para tamizaje. A la que ya tiene síntomas y ya nos llegó un poquito más tarde porque ya llegó con síntomas, empezar su abordaje, su radiografía, ver si tiene factores de riesgo y si vemos que es una radiografía anormal, antes de un antibiótico, antes de hacer algo, mejor valorar si esa persona puede acceder a un segundo nivel para que caractericen esa tomografía, o bueno, más bien esa radiografía con una tomografía y ver si eso puede ser un cáncer. Si eso puede ser un cáncer, la persona se va a quedar allá en el segundo nivel. Si no, pues la van a bajar al primer nivel nuevamente con las recomendaciones que nos quieran hacer para dar continuidad en su seguimiento médico en el primer nivel de atención. Y definitivamente yo sé que a veces hablar de lo fantástico y decir esto podría cambiar y
también hay que ser realistas, tenemos que trabajar mucho en la parte de accesibilidad a recursos, cambiar e implementar políticas en salud, donde cáncer de pulmón sea una enfermedad que al día de hoy tenga estrategias de promoción en salud y lo más importante, tenga o trabaje la equidad y la igualdad en todos los sectores, sobre todo estas personas de zonas suburbanas y rurales con exposición a biomasa, que aunque ellas quieran acceder, pues es difícil que accedan a una tomografía, es más, que accedan a una radiografía o a veces a un médico de primer contacto. Trabajamos en eso desde los centros de tercer nivel de atención, pero es una realidad que entre todos hacemos más y si este mensaje que puede dar una sola persona se resona con las 2000 personas que están ahorita conectadas, definitivamente esto lo vamos a lograr en un periodo más corto de tiempo y podemos reducir el impacto negativo que tiene el cáncer de pulmón. ¿Qué desventajas tiene el tamizaje? Porque como toda estrategia, llámese Papa Nicolau, llámese mastografía, tienen desventajas todas las estrategias de tamizaje y de detección temprana de cáncer. En cáncer de pulmón se han descrito estas 5. La primera de ellas es que a veces encontramos lesiones en las tomografías y biopsiamos u operamos a los pacientes y resultó que no era cáncer. Era un hongo o era tuberculosis, es decir, hay estudios innecesarios, pero afortunadamente hoy es menos. Esto era hace algunos años del 50%, 60%, hoy ya es del 11%, utilizando volumetría, platicando el caso con un equipo multidisciplinario, es decir, no tomar la decisión solo yo, sino platicar con mi radiólogo, platicar con el oncólogo, cómo ven esa lesión, qué opinan, y eso ha podido reducir los falsos positivos hasta 11%, pero bueno, sigue siendo una desventaja. La exposición a la radiación, como les comenté, si bien la tomografía de baja dosis baja la radiación casi en cuarto, pues hoy trabajamos protocolos que se llaman ultra baja dosis y la bajamos todavía más, de 1.5 milisieverts a 0.5 milisieverts. Sin embargo, hay estudios ya en otros países que llevan varios años realizando tomografías de ultra baja dosis y sí se ha visto que pierde definición la imagen y que hay lesiones que pasan desapercibidas porque la calidad ya no es la necesaria. Entonces, al día de hoy seguimos recomendando baja dosis, aunque bueno, pues muchos dirán, sigue siendo una dosis acumulada y puede ser una desventaja. Bueno, pues es descrita como una desventaja en cáncer de pulmón o en tamizaje de cáncer de pulmón. Ansiedad por el diagnóstico. Cuando nosotros tenemos un fumador enfrente y le hemos comentado que su estudio de pulmón no es normal, la persona se va con ansiedad y se va con miedo. ¿Por qué? Porque si está en un protocolo de estudio de cáncer de pulmón y le hemos dicho que su imagen es anormal, pues ¿qué es lo que piensa ella? Pues que tiene cáncer de pulmón. Inmediatamente saliendo de consulta, va y lee en internet y se encuentra con que es el más mortal, es el más agresivo y entonces esa persona en lo que apenas estamos decidiendo si hacemos biopsia o no, si hacemos más tomografías, etcétera, esa persona vive con ansiedad, vive con miedo, incluso puede fumar más, hay problemas familiares, etcétera, por las decisiones que se van a tomar en la familia. Entonces es importante tener en el equipo un psicólogo que nos ayude a manejar la ansiedad ante la sospecha de cáncer, porque es una desventaja en el tamizaje. El sobrediagnóstico. Hoy encontramos cáncer de pulmón, operamos y curamos al 15% de personas que iban a morir por otra causa. A eso se refiere el sobrediagnóstico, es decir, encontramos el cáncer, lo operamos, se curó del cáncer, pero esta persona murió de un infarto o murió de complicaciones de diabetes o murió, etcétera. Es decir, las personas que son muy comórbidas, pareciera que diagnosticarles y encontrarles el cáncer de pulmón no impacta en reducirles la muerte, porque ya traían otros factores de riesgo que incluso eran más importantes en cada una de estas personas que el propio cáncer de pulmón. Hoy está del 8 al 15% este sobrediagnóstico. También estamos trabajando en los criterios de ver a quién sí vamos a estar biopsiando, operando, sobre todo para no agregar morbilidad en estas personas que ya venían con otras comorbilidades y que la supervivencia no iba a mejorar encontrando y curando el cáncer de pulmón. Y definitivamente la más importante, que no incluye a personas que no fuman. Hoy recomendamos el tamizaje, como ya dijimos, índices tabáquicos arriba de 20, pero si el índice tabáquico es abajo o la persona no es fumadora, lamentablemente como política de salud no se recomienda en ninguna parte del mundo en la actualidad hacer estudios de tamizaje. No porque no tengan riesgo, sino porque no hay la evidencia suficiente que en cada una de las regiones, dependiendo de los factores que tienen estas personas, nos diga si es costo efectivo. Están hechos los estudios en tabaco y en tabaco es costo efectivo. Sin embargo, en Europa, en Asia, en otros países, en otros países del mundo, pues no, todavía no hay estudios porque las exposiciones no son muy similares a las que tiene México.
México debería de hacer sus políticas en salud, deberíamos, y estamos trabajando en eso, hacer nuestros propios estudios en poder demostrar que tamizar a las personas no fumadoras también es necesario y que estas personas que trabajan la madera, la carpintería, el sílice por estar en construcción, que tienen fibrosis pulmonar por otra causa, que tienen secuelas de tuberculosis, es decir, que todos esos factores que son factores de riesgo para cáncer debiesen incluirse. Todavía no tenemos resultados, no sabemos si efectivamente va a ser costo efectivo, por eso es que como política de salud son grupos vulnerables que no están incluidos en las estrategias de tamizaje y es una gran desventaja porque van a desarrollar cáncer en algún momento y lamentablemente los vamos a encontrar hasta las etapas avanzadas. Recordarles ya casi para finalizar que el tamizaje no solamente es la tomografía de baja dosis, porque a veces escuchamos estas charlas y pareciera que entonces tamizaje es igual a tomografía, sí, pero no es igual a tomografía de manera única, es igual a tomografía más educación para tener constancia, más terapia de cese de tabaquismo en todos los que entran al tamizaje fumando y definitivamente evaluarlos de manera integral en el contexto de salud respiratoria. Sus espirometrías, porque si tienen EPOC, pues hay que tratarle EPOC para que el desenlace de cáncer sea mejor, etcétera, etcétera. Es decir, no es solo la tomografía. Por eso es que a veces, que aunque empecemos el tamizaje en el primer nivel o en el segundo nivel, la persona al final va a tener que terminar en un tercer nivel, pues por todo lo que se requiere. Esto no quiere decir que no se pueda hacer en el segundo, se está trabajando para que todos los segundos niveles tengan todo completo lo que es una estrategia de tamizaje y no solo el tomógrafo, porque es lo que al día de hoy ha demostrado que es lo efectivo, no solo la imagen, porque podríamos el día de mañana repartir cupones de tomografía a todo el país y que se hagan la tomografía. No, esa no va a ser una estrategia y hay estudios que dicen que esa no es una estrategia efectiva. La estrategia efectiva es el combo, la tomografía, dejar de fumar, su espirometría, su consejo breve, etcétera, etcétera. Eso es lo que va a ayudar a que ese pulmón no desarrolle cáncer y si lo desarrolla, tarde en desarrollarlo y lo desarrolle de manera lenta, de manera que nos dé tiempo de encontrarlo y curarlo. ¿Se puede optimizar todavía más esto? Sí. Como ustedes saben, la tecnología nos está apoyando mucho y bueno, pues la inteligencia artificial en cáncer de pulmón tiene cabida, nos va a poder ayudar en todas estas estrategias, detectar más el cáncer de pulmón en estadios tempranos, estandarizar las rutas, incluso protocolos de navegación de pacientes, referencias más acortadas, disminuir esta fragmentación que tenemos como sistema de salud y bueno, definitivamente va a impactar de manera positiva en el contexto del cáncer. Recordarles ya para finalizar como últimas diapositivas que este es un acrónimo que hemos trabajado de manera personal para mejorar el escenario del cáncer y transmitirlo al segundo nivel y al primer nivel de atención. El acrónimo ICARE, que es me preocupo o estamos en estudio de. Entonces, este acrónimo está enfocado a mejorar el escenario y el diagnóstico de cáncer pulmonar y de interrogar factores de riesgo en toda consulta médica, aunque la persona venga por otra cosa. Mucha cantidad de las personas que van al primer nivel de atención son fumadoras. Aunque vayan por otro escenario, es nuestra responsabilidad interrogarlo y asentarlo en las historias clínicas. Cuantificar la intensidad de tabaco, índice tabáquicos, en qué porcentaje o bueno, en qué magnitud. En este caso, para tamizaje de cáncer de pulmón, recuerden que es índices tabáquicos arriba de 20. Aconsejar dejar de fumar, la mejor estrategia en el primer nivel, costo efectiva para impactar en el desarrollo de no solamente cáncer, sino enfermedades pulmonares crónicas que al final van a ser una vía de llegada al cáncer. La EPOC es una vía de llegada al cáncer, la fibrosis pulmonar por fumar es una vía de llegada al cáncer, entonces dejar de fumar puede reducir de manera directa por ser un factor de riesgo primordial, pero también de manera indirecta por disminuir el riesgo de las comorbilidades que al final van a aumentar la probabilidad del cáncer. Recomendar la tomografía de baja dosis en todas personas que cumplan los criterios actuales de tamizaje, asintomáticos, mayores de 50, índices tabáquicos arriba de 20, y en la persona que tiene síntomas, porque también es un escenario de que les están llegando personas a los primeros y segundos niveles sintomáticos, bueno, pues evaluar y referir. Si es una persona que tiene síntomas sugerentes de otras enfermedades, porque lamentablemente los síntomas respiratorios, signos y síntomas respiratorios no son específicos de una enfermedad. Lamentablemente, pues
todas las personas que llegan a abordarse con un neumólogo, pues o traen tos o traen disnea y puede ser cáncer, sí, pero también puede ser otra cosa. Entonces, eso también dificulta la posibilidad de encontrar el cáncer a tiempo, pero bueno, si nos llega una persona con estos síntomas que lleva de 2 a 3 semanas que no mejora, con vaciloscopía negativa, esa persona debe referirse a un segundo nivel. La sospecha de cáncer debe de estar presente, debe de estar latente, independientemente de la edad, independientemente si fumó, si ya es sintomático. Si es asintomático, acuérdense que el tamizaje es para los fumadores. En la actualidad, seguramente en algunos años vamos a poder incluir a los no fumadores, pero actualmente es solo para fumadores. Y la que ya llega con síntomas, no debo tardarme más de 2 a 3 semanas en que mejore la persona o en obtener una primera radiografía y referirlo si no ha mejorado clínicamente y no puedo hacer radiografía, o si ya la hice y es anormal, esa persona debe referirse y sospecha de cáncer debe de estar presente en nuestro resumen de referencia. Ya el segundo nivel, el tercer nivel, podrán caracterizar con tomografía, con más estudios si esto puede o no ser un cáncer y desescalarán al paciente al primer nivel si es que no requiere un abordaje de tercer nivel. O bien, podemos impactar de manera oportuna el que el segundo y tercer nivel estén diagnosticando y tratando el cáncer de pulmón en mejores escenarios que solo los cuidados paliativos. Entonces, tenemos mucho por hacer independientemente del nivel en el que yo me encuentre, como vimos, y podemos impactar en la sobrevida de los pacientes. Aquí les puse que de estos acrónimos, las primeras 4 letras son detección temprana y la letra E, que es la última letra, es detección oportuna. Como bien vimos, son dos escenarios distintos, a pesar de que seguramente antes de esta charla algunos de ustedes utilizaban esta palabra como sinónimo. En cáncer de pulmón no es así, la estrategia es distinta y bueno, esto les va a ayudar a definir qué pauta es la que deben de seguir. La de tamizaje, la de radiografías y referencia, y todo esto nos va a ayudar a mejorar el escenario de los pacientes. Como conclusiones de esta charla, me gustaría recordarles que el cáncer de pulmón es una enfermedad incidente. Al encontrar cada vez más factores de riesgo, pues claro, va a haber más personas que estén siendo diagnosticadas porque ahora tenemos no solo el tabaco, sino las otras formas de suministro de nicotina, los factores no convencionales como el radón, el asbesto, la biomasa, la polución ambiental, etcétera. Y es una enfermedad altamente agresiva que tiene un retardo en el diagnóstico porque no da síntomas en sus etapas iniciales. La tomografía de baja dosis, es decir, la detección temprana con este tipo de estudios de imagen, es costo efectiva, debe difundirse y cualquier tomógrafo puede realizar este tipo de estudios. El papel del médico del primer y segundo nivel es fundamental. Si ustedes no refieren, aunque yo tenga acá la mejor tecnología, pues no voy a poder hacer nada. Entonces, dependo de todos ustedes del primer y del segundo nivel para mejorar el escenario de los pacientes. Y recuerden que en cáncer de pulmón el tiempo apremia, más vale pecar de exagerado y que regresen al paciente y no fue nada, afortunadamente. Y si fue algo, pues hicimos que ese paciente le dimos la oportunidad de acceder a una biopsia, de acceder a un tratamiento y bueno, pues ya la sobrevida dependerá del tipo de cáncer de pulmón que se haya diagnosticado. Y definitivamente referir a los pacientes cuando ya tienen síntomas también puede impactar en acortar el tiempo del paciente. Acuérdense que habíamos dicho que de 8 a 10 meses tardan las personas ya con síntomas en poder llegar a un centro de referencia. Entonces, hoy trabajamos estas líneas de navegación de pacientes, trabajamos la manera en la que los pacientes pueden acceder a los terceros niveles y bueno, así hemos podido en los últimos 2 años mejorar el escenario, pero dependemos de todos. Este es un trabajo y una tarea de todos con intención de mejorar el escenario de los pacientes con cáncer de pulmón, por lo importante que es el cáncer como problema de salud pública en la actualidad. Y bueno, pues de mi parte es todo.